Continuando con nuestra serie del Evangelio de Marcos, vamos a trabajar de nuevo en el capítulo 4, que es la parábola del sembrador. Como tenemos varias sesiones sin desarrollar este tema, vamos a leer la parábola en el Evangelio según Marcos capítulo 4, recordando algunos elementos de los que hemos trabajado y desarrollar el tema que nos corresponde el día de hoy. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo se desarrollaron, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras al 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Luego el versículo 10 nos dice: cuando se quedó solo con sus seguidores o con sus discípulos junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se han sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en los que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Hoy entonces vamos a desarrollar la semilla entre los espinos. ¿Y qué vamos a desarrollar sobre este tema? El primero es un marco general sobre las preocupaciones de la vida. Luego veremos el tema de cómo la ansiedad por esas preocupaciones de la vida ahoga la palabra, impidiendo que dé frutos. También hablaremos de la dificultad que representa el sentido de la expresión para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Para al finalizar entonces exponiendo lo que tiene que ver entonces con la interpretación que la misma parábola da de la semilla entre los espinos, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Es importante recordar que esta parábola se encuentra como una apertura al reino de los cielos. Por eso el Señor dice: si no entienden esta parábola, no entenderán las demás parábolas, porque aquí están los elementos necesarios para entender la proclamación del reino de Dios. Está, por ejemplo,
la descripción de cómo Satanás se opone a que una persona oiga en su interior la palabra de Dios. Pero también hay situaciones más sutiles que venimos desarrollando, ¿cierto?, en las exposiciones anteriores. Pero todas ellas van a un punto en particular. Tenemos la palabra de Dios por un lado y tenemos el efecto por el otro, donde se da una especie de que se trunca el efecto esperado por la palabra de Dios. En cuanto a la semilla que crece entre espinos, los versículos 18 y 19 nos van a interpretar el sentido de esta expresión. Recordemos que el versículo 7 dice otra parte de la semilla y recordemos los elementos. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesús en su ministerio terrenal de proclamación, porque después él lo explica en la parábola. Él es el sembrador, ¿cierto? Los campos somos nosotros y hay diferentes tipos de terrenos, pero la palabra es la misma. El problema no está en la palabra, sino en los terrenos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La sentencia de todos los terrenos es la misma. No dieron fruto. Es decir, el efecto no se produce. Cuando la misma parábola se interpreta, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra. Primer punto, han oído la palabra. Pero la palabra no ha producido un fruto. El primer punto es que hay que distinguir quiénes están escuchando y la naturaleza de la escucha. Escuchan las multitudes, ¿cierto? Y hay una división que es importante siempre tener en cuenta. Las multitudes, los discípulos. A las multitudes se les enseña en general. Habíamos dicho, la escritura no es una especie de gnosticismo en el sentido de que el evangelio se predica a toda tribu, lengua y nación sin excepción y los contenidos son claros. El problema no está en el mensaje y tampoco está en este caso en el mensajero, porque el mensajero, que es el mismo Señor, es clara en la explicación de la palabra. Pero hay un privilegio que no tienen las generalidades, es decir, las multitudes, y ese privilegio es la explicación del mismo Señor. Y más adelante vemos eso. Pero además de oír, nos indica la parábola la necesidad de examinar cómo estamos oyendo. ¿Cuál es el valor que le damos a escuchar la palabra de Dios? Porque hay cosas que ahogan el oír la palabra de Dios. Y esas cosas son las preocupaciones de este mundo. La vida actual es una vida que exige, una vida que va cada día más rápido, que va frenéticamente y que el día a día consume muchas de nuestras fuerzas. Son muchas las batallas que cada uno de nosotros tiene que librar en diferentes frentes a la vez. Nuestro trabajo, la familia, las relaciones sociales, cumplir con una gran cantidad de expectativas sobre muchas cosas. Y es cierto, debemos ser esforzados en nuestro trabajo. Es cierto, debemos esforzarnos en aquellas cosas de este mundo que nos llaman la atención. Los que están estudiando en sus estudios, los profesionales en mantenerse al día y actualizados con relación a sus carreras, todo eso es cierto y a eso hay que añadirle que hay que cuidar una vida familiar. Y todos esos son elementos que debemos atender y cuya atención es válida. Eso por un lado. Debemos ser responsables y cuidadosos con eso. Pero sin dejar de cultivar
nuestra vida interior sin dejar de escuchar la palabra. Y con escuchar no me refiero simplemente a que usted venga aquí y escuche un sermón, sino que luego eso haga parte de su meditación interior, que luego usted dedique tiempo a orar sobre ese tema, que luego usted dedique el tiempo para tomarse un momento de silencio, de reflexión sobre eso que escuchó hoy y el mismo ejercicio hacerlo con su lectura personal. Porque puede que usted oiga superficialmente lo que se le está diciendo, pero luego vienen las preocupaciones de este mundo. Y ojo que las preocupaciones de este mundo tienen un efecto tan sutil, pero tan devastador. No dio fruto. Por cosas tan sencillas como: estoy aquí, pero estoy pensando en qué voy a hacer en el almuerzo, o qué voy a hacer en la tarde, o esto o lo otro. Y eso no permite que una persona escuche de una manera que dé frutos. Tan sencillo como estoy escuchando, pero aquí estoy viendo el celular. Esa escucha no produce fruto, porque no logra que la mente primero recepcione las verdades. Y las verdades no se absorben como por ósmosis y ya. Se requiere una escucha activa de la palabra de Dios. No solamente pasiva, sino activa. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? Esto que está diciendo, ¿cómo me llama a mí? Me está hablando a mí, no a otros. Me está hablando a mí y soy yo el que tengo que escuchar. De ahí que la disposición de escuchar la palabra de Dios no es solamente, digamos, la disposición exterior. Estar aquí todo el mundo sentado en silencio. Hay una disposición interior, o las preocupaciones no te dejan escuchar. Miren lo difícil. Y es un tema de naturaleza espiritual. A Satanás le preocupa que escuches con atención. Y es un tema de mala mayordomía de nuestra propia mente. Yo mismo estoy pensando en otra cosa mientras estoy aquí. Entonces, lo que está haciendo aquí no tiene ningún fruto para su vida. No se engañe. Porque si usted está aquí pensando en la serie de televisión que va a ver en el almuerzo, las damas, ¿será que dejé la plancha encendida? No escuché nada porque estaba con ese problema. Todo eso son sutiles artimañas de Satanás que impiden la escucha de la palabra. Es que mañana tengo que hacer esto en el trabajo, y mañana esto, y mañana esto. Y la ansiedad del mañana le impide que usted escuche algo que tiene una repercusión que se extiende más allá del mañana, sino hasta su vida eterna. Eso es lo que tiene. Entonces, en medio de todas estas responsabilidades de la vida real y cotidiana de todos nosotros, del día a día que nos exige, muchas veces olvidamos nuestra primera responsabilidad, y es la responsabilidad sobre nuestra propia vida espiritual. Y esto gracias muchas veces también a otro elemento, y es el elemento de la distracción. No escuchamos porque vivimos distraídos. Ahora, eso es un problema que está convirtiéndose en una moderna patología por el exceso de información y por el exceso de estímulos que estamos recibiendo. Casi que no nos acostumbramos a poner nuestra mente en tranquilidad y disposición para escuchar. A nosotros nos han venido engañando, diciéndonos que usted puede hacer muchas cosas a la vez y que está concentrado en esas cosas. Mentira, en ninguna está concentrado. Y nos han venido acostumbrando a ser dispersos en cuanto a todo. Es que yo estoy escuchando el sermón, pero también estoy trabajando. Mentira, no está haciendo ninguna de las dos y está siendo irresponsable doblemente con ambas esferas de su vida. No haga eso, porque eso no produce ningún fruto a largo plazo. Es una idea que pasa
como un teleprompter, pasó rapidito y listo, los efectos, no hay fruto de eso. Ahogan, esas cosas ahogan los frutos de la palabra de Dios. Y son prácticas que nosotros estamos tan acostumbrados que ya las vemos normales. La vida de esta modernidad ha perdido el valor del silencio, de una escucha con la tranquilidad de la mente. Hemos perdido el dominio de nuestra propia mente, ya no gobernamos nuestra mente. Cuando usted se sienta aquí con una mente pasiva, comienza a divagar y a divagar y a divagar, y si conscientemente no se obliga a decir, voy a escuchar atentamente esto, usted tendrá chispazos de una cosa y de otra y de 10,000 cosas en la mente. ¿Y eso qué hace? Que lo que ha escuchado sea estéril, porque no hay ninguna raíz en eso. Ya habló el Señor de la raíz. Crece rápidamente aquello que es superficial. Y por eso vemos a personas encantadas con una vida espiritual. Escuché algo que me emocionó, que me impactó, y lo recibe con gozo, dice la parábola. Pero así de superficial como vino esa idea, vino otra idea. Así como ahora es la moda esto, mañana es la moda lo otro. Pero no, ahora, el reto de la parábola que nos plantea es aquellas cosas que ahogan la palabra son las cosas cotidianas, comunes y corrientes. ¿Y ve? Si de pronto nos dijera, el diablo quiere tal cosa, entonces nos asustan y el susto produce atención generalmente. ¿Cierto? Cuando uno lo asustan, uy, esto hay que prestarle atención porque, es el diablo. No es el diablo. Es las redes sociales. No, pero eso no es tan grave. Las redes sociales no son tan peligrosas como el diablo. No, son el instrumento del diablo. Ese es el peligro. ¿Ya ven? La diferencia, la distracción. El que te acostumbres a una mente distraída. Ese es el peligro. Y que creamos que esa mente distraída es la forma normal de la mente. Porque pensamos que lo normal es que uno salte de pensamiento en la mente, así como pasa en el Facebook. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Entonces la mente pasa ideas, y usted cree que sabe de todo. No sabe de nada. Al final no sabe de nada. Lo que tiene son ideas inconexas sobre algo, pero no tiene una profundidad de tierra. Cuando vienen los obstáculos, ¿qué hace? Se marchita, se quema, se daña. Entre los espinos oyeron la palabra. Ven, escucharon la palabra. Y así hay muchas personas que pueden decir, yo leí la Biblia esta mañana. Es más, pastor, yo la leo todos los días antes de salir de mi casa. Pero corriendo así como para cumplir con otro de los deberes, como porque sí, la leyó, no ha acabado de salir de la casa y ya no se acuerda ni una jota de lo que leyó. Llegó en la noche, menos se acuerda de lo que leyó. Lee otra cosa diferente sin sacarle ningún provecho a lo que leyó en la mañana. No logró que por lo menos una idea de ese texto quedara para que rumiara en su mente durante el día, sino que al instante algo le distrajo y ya en adelante esa palabra no fue escuchada por su mente más. La colocó debajo del montón de cosas del día a día. ¿Cierto? Ahogar la palabra. Es interesante. Es como si usted tiene un vaso vacío y a eso le echó la semilla de la palabra, pero luego lo llenó de muchas cosas. Le excedió y se ahogó. También las plantas literalmente se ahogan por el exceso de agua. Ahora,
Aquí hay un misterio muy profundo y es cómo es que es posible que la palabra se vuelva improductiva. ¿Acaso no hay una promesa de que esa palabra nunca volverá vacía? Y me estoy refiriendo en concreto a la de Isaías 55 del 10 al 11, aunque hay muchas otras, pero quiero que reflexionen esta. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la imagen de la tierra, haciéndolas producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Pero esta parábola nos muestra lo complejo del efecto sobrenatural de la palabra de Dios, que puede trascender incluso la vida y la muerte, dado que la palabra puede dar vida, dado que la palabra puede dar una vida eterna a un ser muerto. Pero aquí en este contraste vemos lo que puede pesar en el alma, las preocupaciones de la vida cotidiana. Lo que puede pesar en el alma, las preocupaciones, de tal manera que esas preocupaciones de la vida cotidiana atan a la persona al tiempo presente y le hacen olvidar el tiempo futuro, en concreto el tiempo venidero. Muchos de nosotros no logramos pensar más allá del día de mañana y del día de mañana en términos solamente de lo material. Tengo que comprar esto, se me dañó tal cosa, tengo que reponer esto, tengo que tal cosa, necesito tal cosa. Y comienza la preocupación, y cómo cubro los servicios, y cómo cubro esto, y cómo cubro lo otro, y cómo cubro lo otro. Y usted ni siquiera se da cuenta que su mente solo gira alrededor de ese tema. Y eso produce efectos. Cuando usted habla, ¿de qué habla? Tengo que pagar la cuenta, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí, tengo que allá. Lo único que habla, lo único que sale de su corazón son sus preocupaciones. Preocupaciones que debió haber llevado al Señor y preocupaciones que debieron ser dilucidadas a la luz de la palabra. El texto habla de un misterio muy profundo. El texto incluso fue explicado por el mismo Señor. El misterio es entonces, ¿cómo es posible que dada la naturaleza de esta palabra no produzca los frutos por los cuales fue enviada? ¿Acaso hay una excepción aquí? El Señor mismo nos muestra que hay un privilegio que la iglesia no puede tomar a la ligera, y es la escucha de la palabra. En el capítulo 4, el versículo 10 y 12, nos da un privilegio que es el ministerio docente del Señor. Cuando Jesús se quedó solo con sus seguidores, es decir, con sus discípulos, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Aquí hay algo positivo. Se quedó algo en la mente, así sea un cuestionamiento. Muchas veces nosotros vemos la pregunta como algo ridículo o como algo que nos avergüenza, porque nos han enseñado vergüenza por cosas inadecuadas. No es necio el que pregunta, es necio el que se queda sin poder aprender por una vergüenza fuera del lugar de no preguntar. La sabiduría viene precisamente de aprovechar a los maestros que Dios nos ha concedido. En este caso, los discípulos se acercan: Señor, no te entendimos, no logramos entender. Si algo nos quedó claro de todo esto, es que no tenemos claro qué fue lo que quisiste decir. Explícanos, ¿cierto? Y Él les dice:
a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Mire esto. Hay algo que se nos regaló por la gracia, que se le regaló a los discípulos y no a las multitudes, porque hay que hacer la separación. Las multitudes escucharon el mismo contenido, ¿cierto? Pero no tuvieron esta explicación. Y dice a ustedes, a su iglesia, a mis discípulos, Dios el Padre, porque dice a ustedes les ha concedido, pero ¿quién? Sería la pregunta. ¿Quién concedió y qué fue lo que concedió? Así se lee el texto preguntando, ¿por qué habla en pasivo? Les ha sido dado. Hay algo que están recibiendo y eso que están recibiendo es el misterio del reino de Dios que da ¿quién? Dios mismo. El Padre ha revelado su misterio. ¿Cuál misterio? El de el sembrador que salió a sembrar. El misterio del mismo Hijo encarnado. Noten algo, es Jesús quien da la palabra. Pero el mismo Señor dice, es el Padre también el que les ha dado este misterio. Y también en el evento cuando Pedro hace su confesión más adelante, se va a recordar este punto de la parábola. ¿Quién eres tú? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que Elías, algunos dicen que el profeta, algunos dicen que esto. ¿Y ustedes? Si ven la distinción, las multitudes dicen una cosa, pero ¿ustedes qué dicen? Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios bendito. Dice, eso te ha sido dado por el Padre. Dios te lo dio por otro maestro interior, que es el Espíritu Santo. Que eso Dios no se lo dio a las multitudes que escucharon esa parábola. Dios te dio entonces a Jesucristo como maestro. Y esa palabra ha quedado registrada en su palabra escrita. Pero Dios también te dio otro maestro, un maestro interior, que es el Espíritu Santo. Las explicaciones que Jesús dio sobre esta parábola, note que quedaron para la iglesia. Los que escucharon en su momento la parábola se fueron. Algunos porque no les importó saber qué significaba lo que ese profeta había dicho. Dijo una parábola bonita, es hasta una obra de arte lo que dijo, lingüísticamente está muy bien, y si hay alguno que estudie literatura dirá, cuánta belleza en la construcción de esta obra. Muy chévere el espectáculo, me voy para mi casa porque tengo otras cosas que hacer. Muchos dirán así, pero la explicación también quedó registrada como un testimonio para quién, para nosotros hoy, para la iglesia hoy. Hoy nosotros sí tenemos el sentido de esa parábola, porque Dios nos los ha dado, el regalo de la palabra. Aquí vemos el don del discipulado de la iglesia. ¿A quién les explicó? A ustedes les ha sido dado el misterio de Dios. ¿Cómo? Con las explicaciones que Jesús dio. Así fue, con la palabra. Aquí vemos entonces el ministerio de Cristo explicando al Padre, porque Jesús presenta al Padre, nos explica al Padre. El Padre les ha dado saber, y lo que el Padre les ha dado saber, lo dice por medio de mí. Como dice Hebreos, ¿cierto? Habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, ahora habla por el Hijo. Y el Hijo habló por los apóstoles y los apóstoles consignaron estas verdades. ¿Para quiénes? Para aquellos a los que Él les ha sido dado ver el misterio del reino de Dios y entrar a ese misterio por medio del nuevo nacimiento, que es una obra soberana de Dios. Les ha sido dado, no ha sido logrado por ninguno de nosotros. Se nos ha concedido, es gracia. El hecho de que la palabra anidara
en la tierra de nuestro corazón y produjera fruto es algo que ha sido dado. Eso ha sido el cumplimiento de la promesa que está en Juan 16 del 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ya ven, les ha sido dado el mensaje por alguien más. No hablará por su propia cuenta, sino porque, ¿qué enseñará? Lo que el Padre y lo que el Hijo ha enseñado. Les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Siempre vemos que es un tema pasivo para nosotros. Nos lo hará saber. Lo hemos recibido, nos ha sido dado. El misterio del reino por medio del Hijo y por medio del Espíritu. ¿Y quién ha organizado todo eso? El Padre que envió a su Hijo. Y luego el Hijo y el Padre que envían ¿a quién? A su Espíritu. ¿Para qué? Para asistir a aquellas personas a las cuales ese don del misterio del reino le ha sido dado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, pero la obra interior de la iluminación del Espíritu Santo también está conectada con nuestra responsabilidad. El Espíritu, ¿qué nos enseña? La palabra, ¿cierto? Pero si tú no la lees, ¿el Espíritu tiene algo que enseñarte por medio de la palabra? No, nada. Y si el Espíritu nos enseña por medio de la palabra, porque Él fue el inspirador de esa palabra, deberíamos entonces dedicar el tiempo suficiente primero de silencio ante la palabra. Si hay algo que ha perdido el mundo moderno por las preocupaciones de lo superficial, es la reverencia ante ciertas cosas. La posmodernidad ha rechazado ciertos ritos que antes ayudaban al ser humano, ritos en sentido positivo. El rito, por ejemplo, de hacer una pausa en el día a día y guardar silencio. Miren, nosotros tomamos nuestras Biblias como cualquier objeto más de la casa. No hay ninguna reverencia con la palabra de Dios. Y con reverencia no me refiero a que la ponga ahí en el altar a que se llene de polvo, porque eso no es ninguna reverencia a la palabra de Dios. Eso es una indiferencia a la palabra de Dios, que no es muestra de ningún respeto, porque nos han enseñado desde niños, a los que nos dieron esa educación, cuando los adultos hablan, los niños oyen. Y si la palabra habla, nosotros deberíamos oír. Y miren que la parábola siempre dice, oyeron, pero no oyeron realmente. Se quedaron en cosas vagas. El silencio es necesario. Ponernos en la disposición reverente de decir, habla que tu siervo escucha. ¿Cierto? Eso nos hace falta. Pasamos del Facebook a la palabra. Pasamos de la televisión a la palabra, como si no hubiera ninguna distinción entre una cosa y otra. Quien habla ya es un simple mortal. Quien habla aquí es el Dios eterno. No lo trates como cualquier cosa, porque es Dios el que habla. Si te hablara aquella persona a la que tú consideras en esta vida por alguna circunstancia importante, ¿dejarías el celular al lado? ¿Dejarías lo que estás haciendo para escucharlo? Apuesto que sí. Habla el jefe y acomodamos el puesto y ponemos todo al lado y nos presentamos, así sea con la apariencia de escuchar lo que va a decir.
Pero habla Dios y nos presentamos como ¿qué? Como si hablara cualquier otro. No es así. Tampoco meditamos, tampoco reflexionamos en lo que Dios dice. Si alguien valioso para usted le escribe una carta, la lee con una actitud diferente a los que muchos creyentes leen la palabra de Dios. Con mucho que pueda edificar un buen libro, esto no es una obra de literatura más, es la palabra de Dios. Y con esa reverencia debe tomarse. Debemos pedir a Dios que Dios use su palabra para iluminar nuestro interior. El Salmo 119, en los versículos 17 y 19, dice lo siguiente. Miren la petición del rey. El rey le pide al rey. El rey terrenal le pide al rey celestial. Favorece a tu siervo. Soy tu siervo. Para que viva. Miren la relación. Vida, palabra. Para que viva y guarde tu palabra. Y el centro de esta petición es, abre mis ojos. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Otro salmo dice, en tu luz veremos la luz. En la luz del rostro de Cristo veremos la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. Pero es curiosa la expresión que usa el salmista. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Y uno dice, pero ya no tenía los ojos abiertos. Para uno leer necesita los ojos abiertos. Es evidente que él no estaba hablando simplemente de la visión normal. Apuntaba a algo más allá. A la iluminación que el Espíritu Santo puede hacer de la palabra que ha inspirado. Dios, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Antes de leer la Biblia, por lo menos, para entender que hay una diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que veo en la televisión y lo que es la palabra de Dios, por lo menos me detengo antes de abrir mi Biblia a pedir algo como esto, una pequeña frase que encierra una disposición interior diferente. Dios, abre mis ojos. Dame la disposición para escucharte hablar. Muchas son las maravillas de la ley de Dios que no escuchamos porque no tenemos la disposición correcta para escuchar. Abre mis ojos para que yo vea más allá, ¿cierto?, de lo superficial, para que yo vea. ¿Por qué? Porque peregrino soy en esta tierra y necesito entender que las cosas temporales tienen su justo lugar. La parábola entre los espinos, ¿cierto? ¿Qué dice? Soy peregrino, pero las preocupaciones de este mundo nos hacen creer que son las que verdaderamente son eternas. Estamos de paso en esta tierra. Las riquezas de esta tierra las comerá la polilla. Todo lo que hoy consideramos valioso y puede que tengan su valor relativo en cuanto a este mundo, porque nosotros tampoco despreciamos los dones que Dios da en este mundo. No tenemos una división de que la materia sea mala porque ha sido creada por Dios, ni de que el trabajo, ni todo lo que hacemos a diario sea negativo. Al contrario, el trabajo hace parte del instrumento que Dios usa para pulirnos. Pero que no se nos olvide, peregrino soy en la tierra. Temporales son todos los bienes de este mundo, por los cuales nos preocupamos tanto que se pierde la esperanza del mundo futuro. Porque así pasa.
La pequeñez de hoy o de mañana oscurece la grandeza del reino, porque no nos acordamos, ¿cierto?, de aquella frase latina de los estoicos, memento mori, morirás. Y nada de lo que tengas aquí te vas a poder llevar a la otra vida, porque estos tesoros son temporales. Pero estos tesoros distraen de tal manera que la persona olvida los tesoros celestiales. Otra parábola nos va a decir también que hay un hombre que dio todo su tesoro para obtener aquel tesoro precioso. Las riquezas de este mundo son engañosas en extremo. Esta parábola y estas palabras del Señor, del sembrador, nos muestran que hay un misterio revelado y es el misterio del Hijo de Dios, es el misterio del reino de Dios y que hay un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que viendo no perciban o no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Que no sean perdonados. El texto de Marcos tiene un sustrato en el profeta Isaías. El endurecimiento del pueblo frente a las palabras del profeta. Ya Dios mismo había dicho al profeta, no te oirán, no te escucharán, porque yo he determinado juicio para ellos, porque el tiempo de arrepentimiento se les terminó y mi decreto es juzgar, castigar, mandarlos al exilio. Porque cuando debieron oír, no oyeron. Cuando se debieron arrepentir, no se arrepintieron. Ahora la palabra va como testimonio del juicio. Ya no hay escapatoria. Incluso en Isaías, en el capítulo 6, lo primero que aparece es la imagen de la santidad de Dios, el alto y sublime. Cuando el profeta ve eso, dice, Señor, soy un hombre de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero el Señor hace la pregunta, ¿quién irá? Y el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Y dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve, le dice Dios al profeta, ve y dile a este pueblo. Escuchen bien, pero no entiendan. De ahí la cita es directa. Marcos cita a Isaías. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos, le dice al profeta. ¿Cómo así que endurece sus oídos? Diles lo que yo voy a hacer. Diles el juicio que viene. Díselos. Y su respuesta, ¿cuál será? Ellos endurecerán su oído. Ellos se negarán a escuchar. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entiendan con su corazón. Note la conexión. Oídos, corazón. Ojos, corazón. Que oyes, que ves. Eso es para examinar. Porque lo que oyes, a lo que le prestas atención y a lo que ves que le prestas atención, eso también moldea el corazón. El contexto nos indica que el juicio ya tiene su antecedente en la rebelión del corazón del pueblo y que Dios va a ejecutar su disciplina. En el contexto del profeta es un juicio temporal. El profeta dice en el versículo 11 del capítulo 6, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo eso que me dijiste que iba a pasar? Y él le respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sus habitantes y sin habitantes y las casas sin gentes y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Isaías 6, versículos del 11 al 12. Esa es la sentencia.
Arrepentimiento como resultado de escuchar. Oír como don de Dios. Arrepentimiento como don. A eso nos lleva Marcos. A eso nos lleva el texto de Marcos. Alguien más grande que Isaías era el que estaba proclamando aquí. Heme aquí, envíame a mí. Dios envió al profeta. Dios envió a su Hijo. Y no nos detenemos a escuchar la palabra del Hijo. ¿Recuerdan también cómo las parábolas hablaron de eso? Dios envió a un siervo para que pidiera y lo mataron, y lo mataron, y lo mataron. Dice, enviaré a mi hijo, porque a mi hijo lo respetarán. Pero tampoco escuchamos. El lenguaje de Isaías era claro. Dios ha determinado un juicio. Y fue tan claro que entendieron muchos años después que Babilonia era el castigo por su desobediencia. Al final lo entendieron, pero cuando debían entenderlo no lo hicieron. Dios dijo, la ciudad está sentenciada, irán al destierro. El mensaje de Isaías no era el problema. Isaías no habló de una forma que sus contemporáneos no pudieran entender. Habló muy claro. Esto que están viendo, que está pasando con Asiria, con los babilonios, con todo esto, esto es la voluntad de Dios. Dios ha dicho esto, esto y esto. ¿Y qué hizo el pueblo? Miró hacia otro lado. ¿Qué hizo el rey? Miró hacia otro lado. Miró hacia el ejército. ¿Cuántos tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alianzas podemos lograr? ¿Cómo nos defendemos? Nadie miró al cielo. Nadie. Ese es el problema del hombre. Cuando las dificultades, las preocupaciones se ciernen sobre nosotros, nublan de tal manera nuestra mente que no levantamos los ojos al cielo de quién vendrá nuestro socorro. Eso es lo triste. Que cuando el hombre se preocupa, mira hacia la tierra, mira hacia el suelo buscando, o hacia el techo mirando, pero no miras más allá. Aquel que puede hacer todo aquello que ningún elemento humano puede lograr. Cuando tenemos alguna dificultad, salimos a buscar a los amigos, a los familiares, a todo el mundo. Y cuando ya todos los no se han acabado, no puedo. Entonces, Señor, eso es muy común. Entonces tenemos una responsabilidad con cómo escuchamos. La ansiedad es un peligro real para la fe. Las preocupaciones de este mundo son un peligro real para la fe. No debemos distraernos en eso. Tampoco debemos pensar que son poca cosa, porque son tan peligrosas que hacen ahogar la palabra. Las preocupaciones de esta vida llegan a tal punto en que la persona se satura tanto de ellas que expulsa cualquier cosa. Como si usted tuviera un vaso, ¿cierto? Tiene un poco de arena y le echa tanta agua con tanta fuerza que al final expulsa cualquier cosa que esté ahí. Puede que esté la semilla de la palabra de Dios en la mente de alguien, pero se concentra tanto en los pensamientos de las preocupaciones, que esas preocupaciones van creciendo, al punto que ya no queda espacio para nada más en la vida que esa preocupación. Hay preocupaciones legítimas, la comida, el vestido, los elementos básicos de la subsistencia. Pero ¿qué ha dicho Dios de eso? No te afanes. Si yo cuido a las aves, si yo cuido a los lirios del campo, ¿cuánto más no voy a cuidar de ti? Ninguno de ellos sufre estrés postraumático de nada. Bueno, no son seres inteligentes y todo lo demás. Pero el Señor da la comparación. ¿Tú los ves preocupados? Yo los cuido.
Es más, me ocupé de que no se preocuparan porque no les di un intelecto para eso. Pero tú que tienes un intelecto para entender que Dios te cuida, no sientes el cuidado de Dios. Para que nos fijemos en lo celestial y no en lo temporal, tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Tenemos que aprender a dejar de intentar controlar las cosas que no controlamos. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. La poca fe se traduce en ansiedad. La incredulidad en las promesas de Dios se traducen en ansiedad. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros ni para mañana ni para el otro año. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. El Padre las alimenta. Y después hace una pregunta que nos debería llevar a la reflexión. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Sí, Génesis lo dice. Y después hace otra pregunta sobre un elemento práctico. Si tu preocupación es inútil, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué hacer cosas inútiles? Eso no es sabio, ¿o sí? ¿Por qué perder el tiempo tan valioso en hacer una cosa tan inútil como preocuparte? Recuerdo que hace muchos años en exámenes finales de la universidad, esas cosas que normalmente estresan mucho, le decía eso a un amigo leyendo esa escritura. Decía, si preocuparnos nos ayudara a ganar el examen, habría que preocuparse mucho, pero no ayuda, al contrario, daña. Así que tenemos que ver qué hacemos realmente que sea útil. No preocuparnos porque eso nos va a dañar la mente y no vas a poder responder bien el día del examen. Es peor. Es por lo cual Dios nos llama a la sabiduría. ¿Saben? ¿Cómo se combate la ansiedad? Con cosas sabias. Por eso dicen, por la ropa, ¿por qué se preocupan? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de la vida? ¿Quién de nosotros puede añadir 1 centímetro a nuestra estatura, 1 segundo a nuestra vida? Ninguno. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, y miren la referencia a la sabiduría. Lo que combate la ansiedad es la sabiduría. Ni Salomón con toda su gloria se vistió así. El contraste es entre la gloria terrenal y la gloria celestial. Dice, mira, ni el gran rey se puede vestir como yo los he vestido. Y ellos no se preocuparon. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana está en el horno, ¿no hará más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ahora, ¿los gentiles tienen una razón para preocuparse? Sí, porque ellos no tienen un Padre en los cielos que les provea de nada de eso. Y ellos no tienen a quién llevar su carga, a quién echar su ansiedad, como dice Pedro. No tienen. Y es terrible, porque el peso de las preocupaciones sobre el alma destruye, y lo hemos visto, que lleva hasta al suicidio. Pero dice, ¿acaso su Padre, el Padre Celestial, no sabe que tú lo necesitas? ¿Crees que Dios lo ignora? Pero aquí viene el tema que nos conecta con la parábola. Busquen primeramente el reino, el misterio del reino que nos ha sido dado.
junto a la ansiedad que llega. ¿De dónde sale el deseo de la riqueza? Muchas veces el engaño de la riqueza, de lo que habla el texto, está relacionado con el tema de la ansiedad. Porque si yo creo que tengo una buena cuenta en el banco, entonces ya estoy seguro ante las preocupaciones de la vida. Llega un hacker y desaparece todo lo que está en la cuenta y listo, se acabó la seguridad. Porque eso es cualquier cosa que sea aparente seguridad en esta vida. No hay ninguna seguridad en este lado de la creación. Todo eso es construir una casa sobre la arena. Se caerá inevitablemente, hoy o mañana, pero se caerá. La avaricia surge de esa idea de que con esto lo controlo. Ya no voy a tener preocupaciones porque tengo dinero. El que tiene la preocupación del dinero quiere más dinero y más dinero y más dinero, y lo que se ve es que no es el dinero el problema. Y que además es evidente que no todo lo puede solucionar con dinero. ¿Quién de ustedes puede con dinero añadir un día más a su vida de los que Dios ha establecido? Nadie. Un centímetro a su estatura, nadie. Timoteo nos habla de eso. En la primera carta, en el capítulo 6, versículo 10, dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y note algo, no está mal la ganancia, no está mal el dinero. Cuando va acompañada de ¿qué? Contentamiento. Dios te ha dado lo que tienes como un regalo por medio del trabajo, sí, pero Dios te lo ha dado. Conténtate con eso. Tener contentamiento en lo que tenemos. Porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué podemos reflexionar de todo esto? Para el creyente, escucha de verdad las promesas y la palabra de Dios que puede darle una fortaleza a tu vida y edificarla de verdad, que te ayudará a ver las cosas temporales en su justa medida, tu trabajo y tus responsabilidades y todo lo que es temporal. La misma palabra de Dios nos ayudará a ver su valor y nos ayudará a ser prudentes en guardar las cosas que debemos guardar en este mundo. Iluminados por esa palabra, escuchar. Ahora, si no eres creyente, la ansiedad, la preocupación por cosas de este mundo son una de las principales armas de Satanás para que no te preocupes por tu estado eterno. Porque si te preocupas por mañana, por los bienes, por una cosa, por la otra, no te detendrás a pensar, ¿y qué hay si muero mañana? Y si tienes muchas riquezas, creerás que estás seguro, pero no. ¿Recuerdan el rico? Construiré, haré, todo eso. Dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que ganaste de quién será? Vas a perder todo por lo que trabajaste y al final te darás cuenta que ninguna de esas riquezas es la verdadera riqueza de una vida eterna. Y a eso te llama el Señor. Escucha hoy su voz y arrepiéntete para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Amén.